Profeta Jeremías, capítulo 10, versículo 10. Y cuando lo leas y escuches lo que voy a compartir en esta mañana, dirás, bueno, ¿qué tiene que ver este versículo con lo que vamos a escuchar? Bueno, tiene mucho que ver, porque estas palabras encierran verdades que son fundamentales para nuestra vida, en toda época, en toda estación, y especialmente en los momentos de cambio. Dice Jeremías, capítulo 10, versículo 10, «Mas el Señor es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno». Voy a leerlo, ahí sigue el pasaje, pero me quiero quedar con estas palabras. «Mas el Señor es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y el Rey eterno». Otras versiones dicen más Jehová, otros dicen más Yahvé, otras dicen más Elohim, depende de cómo traduzcamos el nombre de Dios en este contexto. Pero es el Dios verdadero, es el Dios vivo, es el Dios eterno. Amén. Pues Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana por regalarnos tu presencia. Gracias por bendecirnos, Señor, más allá de nuestras expectativas y, por supuesto, mucho más allá de nuestros méritos. No nos merecemos nada, Señor, pero somos tus hijos y por lo tanto apelamos a los méritos de Jesús para que tu bendición repose sobre nuestras vidas y hoy podamos experimentarla. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. La bendecimos, la honramos, Señor, y en esta hora nos ponemos ante ella para creer cada una de sus enseñanzas, sabiendo que son necesarias para nosotros, de manera que tu nombre siga siendo glorificado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, pues hoy quiero hablaros de semillas y quiero hablaros de cambios y quiero hablaros de semillas indestructibles. La palabra de Dios nos enseña que hay algunos tipos de semillas y una en concreto que es indestructible. Pero vamos a dejarlo para dentro de un instante. Mira, los cambios son parte de la vida. Si tú miras una foto tuya o de tu familia hace unos años, verás que ya no eres la misma persona. Tienes el mismo nombre, mismos apellidos, puede ser que vivas en la misma casa, pero has cambiado. Algunos tenemos menos pelo, otros el pelo más blanco, otras el pelo de un color distinto a como lo tenían. La gran mayoría con los años vamos dejando hueco al Espíritu Santo y vamos ensanchando la casa, algún kilito de más que otro, vamos teniendo arrugas. Eso es en cuanto a lo que se ve, pero por dentro tampoco seguimos siendo los mismos. Hemos cambiado, hemos madurado, hemos crecido. Entonces, los cambios son parte de la vida y cómo los afrontemos hace mucho. Porque dependiendo de cómo afrontemos estos cambios, estos pueden ser un momento o el inicio de una gran crisis personal o, por el contrario, se pueden convertir en una maravillosa oportunidad. Para algunos los cambios son un drama, son un desastre, en cambio para otros es la oportunidad de ver la gloria de Dios en su vida y además crecer y madurar en fe y en carácter. Amén. Así que, mis amados, yo creo que el problema o la cuestión no es en sí los cambios, sino lo que estos cambios generan, producen en nosotros. Como digo, para algunos, pues estos cambios pueden producir ansiedad, incertidumbre, incomodidad, miedos, dudas, incluso molestia, un sentido de indefensión, de qué va a pasar. Pero para otros pueden ser el trampolín para ver una nueva oportunidad de parte del Señor, no solamente para nuestras vidas, sino para nuestra familia, para nuestro negocio, para su iglesia y sobre todo para aquellos que aún no conocen a Jesús y que tienen que ser alcanzados con el mensaje del Evangelio por medio de ti y de mí. Amén. Ahora, sea como fuere, los cambios vienen para sacudir nuestros cimientos, vienen para menear un poquito la planta y a ver qué es lo que sucede. Por eso, mis amados, cuando estos vienen a nuestras vidas, debemos recordar algo importante. Por eso he leído este pasaje, donde vemos tres verdades acerca del Dios en quien creemos. Cuando vienen los cambios inesperados, debemos recordar, uno, quiénes somos, y dos, en quién hemos creído. Tú y yo no somos huérfanos. Puede ser que ya no tengamos papás aquí en la tierra, los que nos trajeron al mundo. Pero si somos hijos e hijas de Dios, no somos huérfanos. Somos hijos
de un Padre que está en los cielos. Y ese Padre se define a sí mismo como Dios verdadero, Dios vivo y Rey eterno. Ese es nuestro Padre. Y además, recordamos que en Él hemos puesto nuestra confianza. No hemos confiado en una filosofía, no hemos confiado tampoco en un pensamiento político, no confiamos en unos argumentos, ni siquiera en nuestra propia fuerza o capacidad para crear nada. No. No hemos confiado ni siquiera en una religión, en una organización, no hemos confiado en una estatua, no. Hemos puesto nuestra confianza en el Dios verdadero, el Dios vivo y el Rey eterno. Fijaros, la Biblia está llena de situaciones cambiantes e inesperadas que pusieron a prueba la fe de aquellas personas que las vivieron. Cambios inesperados que fueron necesarios para que esos hombres y mujeres fueran santificados, capacitados y fortalecidos de manera que pudieran seguir adelante en la misión que habían recibido de parte del Señor. ¿Y cómo operaron esos cambios? Permitiéndoles conocer más profundamente y mucho mejor al Dios en quien habían creído. Uno de los peores enemigos que tiene nuestra fe es la comodidad. La comodidad, el costumbrismo, la rutina, el saber o creer que está todo controlado, que ya sabemos cómo funcionan las cosas. Eso es terrible cuando no lo sujetamos a la dirección y guía del Espíritu Santo. La comodidad. Cuando estamos cómodos, bajamos la guardia. Cuando estamos a gusto, nos descuidamos. En cambio, la incomodidad produce alerta, produce un sentido de urgencia muchas veces. Produce en nosotros el estar con los ojos bien abiertos, los oídos atentos, no porque temamos nada, sino porque sabemos que algo bueno puede pasar. Así que, mis amados, estos hombres y mujeres de la Biblia, los héroes de la fe que vemos en Hebreos 11, Hebreos 10, Hebreos 12, toda la historia de los hebreos nos habla de hombres y mujeres que creyeron a Dios cuando fueron desafiados. Son testimonios que nos impulsan a creer en este tiempo. Y esa fe tiene que llevarnos a despojarnos de todo aquello que nos impide crecer en fe, en madurez y en amor por el Señor y por su obra. Así que si estamos afrontando un cambio, para muchos inesperado, para otros tal vez no, es un tiempo de oportunidad. Es un tiempo de oportunidad. ¿Cuántos lo creemos? Aunque no lo queramos creer, pero es un tiempo de oportunidad. Es un tiempo de oportunidad que viene directamente del cielo. Y ante esta realidad que debemos afrontar sí o sí, el Señor hoy quiere recordarte que debemos atesorar en nuestro corazón 3 semillas que según la Biblia son indestructibles. 3 semillas que según la palabra de Dios son indestructibles, pero son imprescindibles para tu vida, para tu presente, para tu futuro, para tu familia, para el ministerio que el Señor te ha dado, para todo lo que va a acontecer en los próximos meses y años de tu vida. Y estas semillas son el reino de Dios, la palabra de Dios y la fe. ¿Amén? Así que vamos a reflexionar brevemente sobre cada una de ellas. La primera es la semilla del reino de los cielos. En Mateo 13, Marcos 4 y Lucas 13, Jesús enseña que el reino de los cielos es como una semilla ¿de qué? Lo habéis escuchado, ¿verdad? De lo que le echáis a los perritos calientes. Una semilla de mostaza. Dice en Mateo 13, por ejemplo, otra parábola le refirió Jesús diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Aquí Jesús enseña por primera vez acerca de la semilla de mostaza. Y esto nos habla de un reino que empieza de una manera muy casi imperceptible en el corazón de las personas, pero que va creciendo hasta lo que hoy es sobre la tierra y lo que es ya en la eternidad. Un reino eterno e indestructible. ¿Amén? Fijaros lo que dice el profeta Daniel en el capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice que miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo que venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, reyes, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será
destruido. Como decía, la vida del ser humano está en un proceso de constante cambio. Y debe ser así. Yo espero que tú no seas igual este año que el año pasado. Espero que hayas crecido, que hayas madurado. Espero que tu conocimiento de Jesús sea más real, más profundo, más claro. Vivimos en un proceso de cambio constante y eso hace que la realidad que vivamos todo el tiempo pues cambie y vayamos pasando de unas etapas a otras. Ahora, fijaros, las personas pasan. ¿Cuántas personas han pasado por tu vida desde que tienes consciencia que ya no están? Familiares, amigos, compañeros de trabajo, puede ser que un esposo, una esposa, incluso los hijos, hermanos en la iglesia que un día conociste y el Señor los llevó a otro lugar, personas que un día vinieron a la iglesia y ya dejaron de venir. Las personas van y vienen. Los trabajos van y vienen. Hasta que uno se estabiliza en un trabajo, le puede tocar muchas veces hacer de todo. El dinero va y viene. Los bienes materiales van y vienen. Que se lo digan a esas miles de personas que hace unos meses en Valencia lo tenían todo y de repente con una riada se quedaron sin nada. En la vida no tenemos nada seguro, absolutamente nada. En esta tierra nada seguro. La salud. Antiguamente la gente se moría de repente, hoy sabemos que es por un cáncer que los va consumiendo poco a poco, pero un día estaban bien, trabajaban, iban a la plaza a cotillear las cosas del pueblo y al día siguiente, Marujita se murió. ¿De qué? No sé, de repente. Hoy sabemos que no suele ser un de repente, pero la salud, un día estamos sanos y al día siguiente ya no tenemos salud. Entonces en la vida todo va cambiando, todo, absolutamente todo va cambiando. Y estos cambios a menudo producen en nosotros un sentido de desasosiego y a veces un sentimiento de indefensión. ¿O me pasa solo a mí? ¿Os pasa también a vosotros? Porque os veo con cara de asustados. Nos pasa a todos. De una manera o de otra, estos cambios, estas circunstancias inesperadas y sorpresivas, es como que, ¡wow! ¿Y ahora qué? Bien, pues ante esta realidad debemos echar mano de la primera semilla, y es la que te acabo de compartir, la semilla del reino de los cielos, que es una semilla indestructible. Y tú dices, bueno, pero ¿eso cómo se hace? Bien, dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11, por lo cual, hermanos, tanto más procurad estar firmes, hacer firme, vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra paz, nuestra seguridad no son el resultado de las circunstancias terrenales, sino de saber que pertenecemos a un reino eterno e indestructible. ¿Amén? ¿O no amén? Tu paz no depende de lo que tienes ahora. No puede depender de eso, porque eso que tienes ahora puede ser que dentro de una hora ya no lo tengas. Tu seguridad no puede depender de lo que hoy tienes en el banco, que se lo digan a nuestros hermanos y amigos argentinos, que hace unas décadas, de un día para otro, les hicieron lo llamado el corralito y miles de personas, millones, se quedaron sin nada, sin ahorros, sin nada. ¿A ti quién te dice que eso no puede pasar en España? Aunque digan los políticos que España va bien. Entonces tu seguridad, mi seguridad, no puede estar en lo que nosotros construimos con nuestras manos, porque es efímero. En cambio, nuestra seguridad está en que pertenecemos a un reino eterno y que no se puede destruir. Un reino indestructible, porque es el reino de nuestro Dios y Padre, de nuestro Salvador Jesucristo. Hermanos, un lugar que nadie nos puede robar. ¿Alguna vez te han robado algo? ¿A que sí? A mí se me ha quedado una cara de tonto cuando me han robado algo. Cara de, qué tonto he sido, ¿no? Qué despistado, ¿cómo no me he dado cuenta? O simplemente, ¿cómo no he podido hacer algo? Pero lo que viene de Dios, nadie nos lo puede robar. Lo que el Señor nos regala, nadie nos lo puede robar. La seguridad que tenemos sabiendo que nuestro hogar definitivo no está aquí en la tierra, porque dentro de unos años no estaremos aquí y casi nadie se acordará de nosotros, pero sí que estaremos en un lugar que Jesús está preparando para nosotros.
Estaremos en un lugar que nadie nos puede robar. Jesús dijo ahí, el orín, la polilla, no lo pueden corromper porque es un lugar santo, es un lugar perfecto, es eterno y trasciende lo que el ser humano puede llegar a alcanzar. Para eso vino Jesús, para que pudiéramos ser ciudadanos de ese reino. Un reino del cual ya podemos disfrutar y en parte lo hacemos como estamos experimentando en esta mañana mediante la presencia del Rey. Jesús dijo, estar con nosotros todos los días hasta el final. Ahora, Él se fue y sus discípulos, más de 500 personas, vieron cómo Él ascendía. Entonces, ¿cómo puede ser que Él se va al cielo y nos dice que estará con nosotros? Pues por medio de la persona gloriosa, maravillosa y peligrosa persona del Espíritu Santo. Él dice que yo os enviaré al Espíritu Santo para que no estéis solos, para que no os sintáis abandonados, para que sepáis lo que tenéis que hacer en cada momento, para que recordéis todo lo que yo os he enseñado. Y Jesús, hoy, 2000 años después de haber subido al cielo, sigue cumpliendo su promesa porque el Espíritu Santo está aquí con nosotros. Amén. Así que, querido hermano y hermana, los tiempos de cambio que se avecinan para nuestras vidas, asegúrate de que la semilla del reino de los cielos está en tu corazón. Asegúrate de saber que tu seguridad, tu paz, tu descanso, tu consuelo, tu comodidad no está en lo que tienes aquí abajo, ni en las personas que te rodean, sino en saber que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Saber que tus días están contados y sustentados en las manos del Dios Todopoderoso, del Rey Eterno, del Dios verdadero. De saber y reconocer que pase lo que pase aquí abajo, tu casa permanecerá firme, porque tu casa está fundada sobre la roca eterna de la palabra del Señor. Amén. Así que el Señor te dice en este día, ante los cambios que se avecinan, atesora la semilla del reino de Dios en tu corazón y haz que crezca cada día en ti, en tu familia, en tu matrimonio si estás casado, con tus hijos, en tu trabajo, en tu empresa, en cualquier cosa, en cualquier lugar, en cualquier momento. Que la semilla del reino sostenga tus pasos y crezca y florezca y eche raíces y dé mucho fruto abundante para la gloria de Dios. Amén. La segunda semilla de la que nos habla la palabra es explícita, es la semilla de la palabra de Dios. Leemos en este mismo contexto en que Jesús está enseñando y utiliza la parábola del sembrador. ¿Cuántos recordáis la parábola del sembrador? ¿Vale? Enseña de que el sembrador salió a sembrar y alguna parte de la semilla cayó junto al camino, otra cayó entre piedras, otra cayó entre espinos y otra cayó en buena tierra. Bueno, pues en esta parábola el Señor enseña que la semilla es la palabra de Dios. Lo leemos en Lucas capítulo 8, versículo 11. Y esta es la segunda semilla de la que quiero hablaros ante los cambios inesperados. ¿Por qué? Porque como decía, todo pasará, pero Jesús dijo que cielo y tierra pasarían, sus palabras nunca pasarían. Él, ante la incertidumbre de sus discípulos por la inminente partida de su Señor, les dice, chicos, no os preocupéis, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras, lo que yo os he dicho, lo que yo he enseñado, aquello que mi Padre ha revelado desde tiempo antiguo, esto nunca pasará, seguirá vigente. Ni una sola coma, ni una sola jota, ni un punto, ni una tilde, nada, todo de lo que el Señor ha dicho se cumplirá. Amén. Así que debemos atesorar esa semilla en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, al igual que el reino de Dios, es eterna y es indestructible. El Salmo 119, versículo 89 dice, para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. A pesar de que la palabra de Dios, la Biblia, ha sido perseguida y han intentado destruirla a lo largo de los siglos, es el libro más leído, más publicado, más impreso, más extendido y conocido de toda la historia de la humanidad. Es el libro traducido a más idiomas, más dialectos, totalmente o en parte. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios y Él dijo que su palabra nunca volvería vacía, que siempre cumpliría el propósito para el cual ha sido enviada. Porque aquello que viene del cielo, el ser humano no lo puede destruir. Aquello que viene del cielo, ni el mismísimo infierno lo puede quemar. Así que la palabra de Dios es esa semilla que no se puede destruir porque es eterna. Esta palabra no es producto de la imaginación del ser humano ni de la sabiduría, sino de la revelación del Dios eterno y, como hemos leído, el Dios verdadero. La revelación de su carácter, su naturaleza, atributos, la revelación de su voluntad. Hermanos, ¿queréis conocer al Dios de la Biblia?
Pues leed la Biblia. ¿Queréis conocer a Jesús en persona, encontraros con Él cada día y quedar asombrados por su belleza, por su amor, por su perfección? Lee la palabra. Jesús es la palabra encarnada. Él es la palabra. Él es el Verbo eterno que vino a la tierra en forma de hombre. Una palabra eterna que nos sustenta en medio de toda circunstancia y también de todo cambio. Por eso el apóstol Pedro les escribe a sus hermanos en 2 de Pedro 1:19, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta antorcha, mis amados, es la palabra de Dios que guía nuestro camino y cuyo fuego nunca se apagará. ¿Amén? Ahora, para que ese fuego no se apague, hay que avivarlo. ¿Y cómo se aviva? Acudiendo a ella cada día, meditando en ella, profundizando, estudiando, escudriñando, descubriendo la maravillosa persona y obra del Dios creador de los cielos y la tierra a través de ella. Y es verdad que la vida de los cristianos es una vida de fe. No vivimos por vista, vivimos por fe, porque cuando vivimos por vista tropezamos y caemos. Ahora, cuando caminamos por fe, caminamos seguros, porque caminamos siendo guiados por la luz de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y es cierto que esto en ocasiones produce incertidumbre, ¿verdad? En ocasiones tenemos miedo. Hablaba antes de comenzar la reunión con Elías y algunos hermanos ahí en la entrada. ¿Os imagináis, Pedro, el conflicto interno cuando Jesús le dice: Pedro, ven? Y además Pedro fue el que dijo: Señor, si eres tú, dime que vaya. Y entonces Jesús dice: vale, ven. Ahora, muy bien, ¿qué es lo siguiente que hay que hacer? Pues saltar de un bote. Los que hemos estado en el mar de Galilea, vemos que el agua del mar de Galilea te hundes, como en cualquier otro mar. Y ahora es saltar de un bote en medio de un mar agitado, a oscuras de noche, con todos tus colegas detrás diciendo: ¿a que no se atreve? ¿A que no? Dice: listillo, ha querido pasarse el día, se ha hecho el chulo y ahora Jesús le ha dicho que vaya, anda. Ya imagino por detrás a Jacob, anda, flipado, se te ha ido la lengua otra vez, ¿eh? Porque a Pedro se le iba la lengua a veces. Pero en cambio, vence ese conflicto interno y Pedro da un paso fuera de la barca y empieza a caminar sobre las aguas, en medio de una noche oscura, con vientos y con olas. Pero mientras mantuvo su mirada fija en Jesús, él caminó sobre las aguas, porque la mano del Todopoderoso lo sostenía. Ahora, de repente, en ese camino de fe, dejó de mirar a Jesús y miró a las olas. ¿Y qué le pasó? Que se hundió. Cuando miras con tus ojos humanos, te hundes. Cuando miras con los ojos de la fe, caminas sobre las aguas y caminarás seguro. Pero para eso nuestros corazones tienen que estar llenos de la palabra de Dios, que es la que produce fe en nuestros corazones, mis amados. Así que no debemos fiarnos de nuestro corazón ni de nuestra propia sabiduría. Las emociones, nos dice la palabra, son traicioneras. El corazón, dice el profeta, que es perverso y malvado. ¿Quién llegará a conocer su propio corazón? Nuestros razonamientos humanos son limitados. Queremos encajar muchas veces a Dios dentro de nuestra pequeña cajita que se llama cerebro. Queremos creer que estamos entendiendo lo que Dios hace y cómo lo hace y por qué lo hace. Y eso es imposible hasta que no es Dios mismo el que nos lo revela por medio de su Espíritu Santo. Pero esa revelación, en la mayoría de las ocasiones, viene a través de conocer la palabra. Todo lo que tú y yo necesitamos saber para vivir y caminar seguros está en la palabra del Señor. Está en la palabra del Señor. Así que, mis amados, debemos atesorar esta palabra en nuestros corazones y permanecer en ella. Y quiero haceros una reflexión de advertencia para alentaros, animaros una vez más a seguir fieles en el conocimiento y estudio de la palabra de Dios. Porque fijaros, antes de que tuviéramos la tierra como la tenemos, dice la Biblia que un ángel que se rebeló contra Dios, engañó a la tercera parte de los ángeles del cielo y los arrastró fuera del paraíso. Así que si Satanás, que es el nombre de ese ángel, engañó a una tercera parte de los ángeles que veían a Dios cara a cara cada día, ¿qué es lo que no puede hacer Satanás con una generación de creyentes que no lee la Biblia?
Si engañó a los seres casi perfectos que veían a Dios cada día, ¿qué es lo que no puede hacer contigo y conmigo si no leemos la palabra de Dios? Hace lo que le da la gana. Y encima nos hace sentir cómodos. Y nos hace incluso juzgar a los que sí estudian y conocen la palabra. Denominarlos como religiosos. Bendita sea la religión que nos lleva cada día de rodillas delante de la palabra del Señor. Querido hermano, asegúrate en los tiempos de cambio de tener la semilla de la palabra en tu corazón para que estos cambios inesperados te permitan descubrir más al Dios que se ha revelado por medio de ella. La palabra del reino, la semilla del reino, la semilla de la palabra. Y por último, en el día de hoy, la semilla de la fe. La semilla de la fe. Porque la fe es consecuencia de haber nacido al reino celestial, de vivir conforme a la palabra que se predica cada día en ese reino y de ponerla en práctica en nuestras vidas. En Lucas 17:5 leemos que ante la petición de más fe por parte de los discípulos, fueron los que ellos dijeron: Señor, aumentanos la fe. ¿Cuántas veces has orado tú esto? ¿Cuántas veces has dicho al Señor: Señor, auméntame la fe? Bueno, ¿y cómo se aumenta la fe? ¿Cómo se aumenta la paciencia? El Señor te toca y te dice: te voy a hacer un hombre paciente, ¿no? A mi mujer, el Señor le está aumentando la paciencia desde hace 23 años, que fue el momento en que me conoció. Yo soy instrumento en las manos de Jehová de los ejércitos para que Loide sea una mujer paciente. Y yo me esfuerzo cada día para que ella crezca en paciencia. Ella me ama porque es una mujer que ama con naturaleza, pero es impaciente. Cuando la conocí era impaciente, ¿verdad, cariño? Muy impaciente. Y digo: Señor, gracias porque me has escogido para esta gran obra. Y después de 23 años juntos, Loide es una mujer mucho más paciente. Aleluya. Como diría mi hermano David, alaba a Cristo. Y mucho ensayo. Y mucho ensayo. Pues ante la petición de los discípulos de: Señor, aumentanos la fe, Jesús responde: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, que es un árbol típico de la tierra de Israel: desarráigate y plántate en el mar, y él os obedecería. ¡Wow! ¡Wow! Si tuvierais fe como un grano de mostaza. Yo no sé si se ve en la pantalla. En la pantalla se ve lo que hay entre los dedos. ¿Se ve más o menos? ¿Se intuye? Pues eso es el tamaño de un grano de mostaza. Está ampliado, puede parecer grande, pero si lo tenéis en la mano es como la cabeza de un alfiler. Chiquitito, chiquitito, chiquitito. Entonces, ¿qué les está diciendo? ¿Qué le está diciendo el Señor a los discípulos? Que la fe verdadera, la verdadera fe es inquebrantable e indestructible, como el grano de mostaza. Primera de Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Nuestra fe, no en nosotros mismos, sino en el Dios verdadero, el Dios vivo y el Rey eterno. ¿Alguna vez te has preguntado además por qué Jesús utiliza el ejemplo de la semilla de mostaza? Porque hay muchos tipos de semilla. Pero ¿por qué Jesús utiliza concretamente este? Bueno, yo he llegado a la conclusión de que a menudo interpretamos mal porque nos falta profundidad a la hora de entender esto y nos quedamos de manera superficial con el tamaño. Bueno, es porque con un poquito de fe, porque como la semilla de mostaza es chiquitita, pues el Señor no exige mucha fe, exige una fe chiquitita. Bueno, vamos a dejarlo que en parte, pero no solo, porque hay muchos más detalles profundos e importantes a tener en cuenta. Y es que cuando Jesús está utilizando el grano de mostaza, Él está apuntando a las características, no solamente al tamaño, sino las características de dicho grano. Y son las que Él quiere ver en nosotros, en medio de los cambios, las circunstancias adversas y las necesidades. Fijaros, Jesús utilizaba, como hacía siempre en sus parábolas, cosas del día a día, de lo cotidiano. Y la semilla de mostaza era algo muy común en los tiempos de Israel en aquel momento. Sus oyentes podían hacerse rápidamente una idea de cuál era la enseñanza que el maestro quería traerles. En primer lugar, una semilla muy pequeña, ¿vale? No hace falta una fe muy grande, una semilla pequeña. Pero además,
Una semilla que cuando se planta, germina y da a luz un árbol enorme. Es más, una planta de mostaza puede llegar a medir 6 metros de alto por 6 metros de ancho. O sea, se convierte en un árbol, aunque siga siendo una hortaliza, se convierte en un árbol. Y como hemos leído en la parábola del reino, un árbol al cual aves del cielo vienen y anidan. Es decir, un lugar donde puedes refugiarte de la sombra, del calor del sol, pero también un lugar donde puedes venir a alimentarte y hacer morada. Además, es una planta de hoja perenne. La mostaza nunca pierde la hoja. Tiene hoja todo el año. En verano, en invierno, sea el tiempo que sea, la mostaza siempre tiene hoja y en el tiempo oportuno da su fruto. Pero además, el grano de mostaza es la semilla más resistente de todos los granos. La puedes quemar, la puedes congelar, la puedes pisotear. La plantas y seguirá dando fruto. Y esa es la semilla de la fe que tú y yo necesitamos atesorar en nuestras vidas. ¿Entiendes mejor ahora por qué Jesús dice esto? Ante los cambios inesperados, las adversidades de la vida, debes recordar que el potencial de tu fe es tremendo en las manos de Dios. Que no tiene que ser demasiado grande, tiene que ser auténtica y verdadera. No tiene que ser algo que asombre a los hombres, tiene que ser una fe que conmueva el corazón del Padre y sacuda el mismísimo infierno. Porque ahí saben que alguien, un hombre, una mujer, un hijo, una hija de Dios, tal vez débil y frágil en esta realidad, es fuerte en la fe que Dios ha sembrado en su corazón. Porque no es una fe depositada en nosotros mismos, no es una fe depositada en lo que tú y yo podemos controlar o podemos hacer, es una fe depositada en un reino eterno que tiene un rey eterno que nada ni nadie puede destruir. Es una fe que trasciende las circunstancias y también nuestras capacidades. Una fe que como la semilla podrá ser quemada, podrá ser congelada, podrá ser pisoteada, podrá ser zarandeada, abrasada por el fuego, pero que nunca, jamás será quebrada. Y ese es el ejemplo de nuestros hermanos héroes de la fe. No vieron con sus ojos, pero creyeron y esperaron. Y recibieron su recompensa. Eso es lo que hace la verdadera fe. No vemos con nuestros ojos, pero creemos. Y no creemos para nuestro propio interés y beneficio, sino que creemos para la gloria de Dios y la extensión del reino de los cielos. Ahora, esa semilla, como cualquier otra semilla, antes de que dé a luz una planta y esa planta crezca y dé fruto, ¿qué tiene que hacer? Morir. Tiene que morir. Los cambios inesperados no se convertirán jamás en una maravillosa oportunidad de Dios para tu vida hasta que tú no mueras a lo viejo y abraces lo nuevo. Hay que morir. Hay que morir a la seguridad, a la comodidad. Hay que morir a lo mío, a lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo opino. Hay que morir. Hay que morir para que nazca el fruto del reino de los cielos en nosotros. Y quiero terminar con esta imagen, que es la imagen de Jesús en la cruz. Jesús en ese momento estaba siendo una semilla a punto de morir. Estaba siendo la semilla que el Padre había plantado en esta tierra, pero una semilla que no podía dar fruto de salvación para la humanidad si no moría antes. Y en ese momento en el que está Jesús en la cruz colgando, un ladrón le dice: oye, si eres el Mashiach, si eres el Mesías, eres el Cristo, eres el esperado, eres el enviado de Dios, bájate y bájanos a nosotros, ayúdanos. O cuando los religiosos, esos que no entienden a Dios, esos que no comprenden la obra de Dios, los que no disciernen los tiempos de Dios, le decían: mira, salvó a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si realmente fuera el Hijo de Dios, Él se bajaría. Jesús no tendría que haber dicho ni siquiera una palabra para que esa gente muriera al instante. Jesús no tendría que haber ni siquiera pedido al Padre. Con haberlo pensado, haberle pedido ayuda al Padre, el Padre podía haber enviado, no voy a decir legiones de ángeles, un solo ángel que hubiera arrasado a toda la humanidad.
Pero el plan y el propósito de esa semilla no era arrasar a la humanidad, era precisamente salvar a la humanidad. Y entonces Jesús les dice: no sabéis lo que decís, no entendéis todavía, no comprendéis. Hay algo del plan de mi Padre que aún no ha sido desvelado, que no ha sido revelado a vuestro corazón. Y entonces se vuelve al Padre y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no te entienden. Y a continuación, ¿qué dice? Dice: consumado es. La semilla del cielo vino a la tierra y murió. Y esa muerte ha traído vida a miles de millones de personas. Y sigue trayendo vida a millones de personas en cada país, en cada lengua, en cada lugar del mundo, en cada rincón donde el nombre de Jesús es predicado y el Evangelio es proclamado. Las personas siguen pasando de muerte a vida, de muerte a vida, de muerte a vida. Y esa es la semilla que tiene que caer en nuestros corazones y morir. Y la semilla no es tu fe, la semilla eres tú, es tu voluntad, son tus planes, son tus sueños, son tus argumentos, es lo que construimos con nuestras manos. Eso tiene que morir para que lo nuevo de Dios nazca. Así que en este tiempo, querido hermano, asegúrate de tener la semilla de la fe bien atesorada en tu corazón para que los cambios inesperados te permitan permanecer firme y dando abundante fruto para la gloria de Dios. Porque la semilla de mostaza nunca pierde su hoja y da igual las adversidades del clima y del tiempo. Es una semilla que nadie puede arrancar, que nadie puede destruir. Después de haberme escuchado, no me contestes, pero ¿eres consciente o sabes que tienes esas 3 semillas en tu bolsillo? ¿Tienes la semilla del reino? ¿Tienes la semilla de la palabra? ¿Tienes la semilla de la fe? Pues entonces, haz como yo. Simbólicamente mete tu mano en el bolsillo y dice: Señor, con esto seguiremos hacia adelante, porque esto es más que suficiente. Somos hijos del reino eterno. Tenemos la palabra de verdad en nosotros y esa palabra nos da fe para avanzar. Sea lo que venga, avanzamos, porque es su reino, es su palabra y es la fe que hemos recibido de Él como un don, un regalo que debe ser regado cada día para que la planta siempre, siempre lleve fruto. Amén.